Normalmente, cuando se piensa en la historia o en cómo entendemos el mundo, lo más habitual es imaginar un mapa. Un mapa inmenso, ¿verdad? Exacto, un mapa inmenso, perfectamente dibujado, con sus fronteras muy limpias, colores claros y las rutas súper bien marcadas. Y a ver, resulta tremendamente reconfortante mirar ese mapa desde la tranquilidad del salón de casa, con un café en la mano. Claro, porque da una falsa sensación de control. Eso es, da mucha tranquilidad. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando alguien coge ese mapa tan meticuloso, lo tira directamente al barro de una trinchera, lo pisotea con unas botas manchadas de sangre y, bueno, advierte que la verdadera historia no se ve desde arriba, sino desde el mismísimo fango? Ostras, pues que es un choque brutal. Lo que ocurre ahí es que la teoría limpia e higiénica se resquebraja por completo frente a la práctica, frente a la parte más sucia y caótica de la naturaleza humana. Totalmente. Dejar de mirar el mapa y empezar a mirar el barro, francamente, requiere un estómago que no todo el mundo tiene. Pues precisamente de ese barro y de quienes lo han pisado hasta el fondo vamos a hablar hoy. Para quien nos escucha, la fuente que guía nuestra inmersión en el día de hoy es una transcripción extensa, muy cruda y totalmente carente de filtros. Muy recomendable, por cierto. Sí, sí. Se trata de una entrevista realizada en el canal de YouTube, en el canal 8 Stream, a una figura, digamos, ineludible. Hablamos del aclamado autor, académico y ex corresponsal de guerra español Arturo Pérez Reverte. Un perfil intenso, desde luego. Ya lo creo. El objetivo de este análisis a fondo es diseccionar la visión del mundo de un hombre que ha presenciado, literalmente, lo peor y lo mejor de nuestra especie. Es una perspectiva que resulta profundamente pesimista, eso es innegable, pero que a la vez esconde un romanticismo inquebrantable, casi un romanticismo de trinchera. Así que vale, vamos a desgranar esto porque el material es denso, complejo y la verdad no deja títere con cabeza. Ya, y requiere una lectura súper atenta porque el viaje que propone esta entrevista no es nada lineal. O sea, esta conversación nos arrastra por escenarios muy, muy dispares. Es un viaje en toda regla. Exacto. Nos lleva desde el olor penetrante a pólvora en las calles destrozadas de Sarajevo hasta, fíjate, la elegancia decadente de las cafeterías de Buenos Aires. ¡Qué contraste, madre mía! Total. Y para acabar analizando las dinámicas de dominación en los modernos despachos de Silicon Valley. Es que es, en esencia, la radiografía mental de alguien que ha visto derrumbarse las grandes ilusiones del siglo XX y que ahora, parapetado en su propia retaguardia, observa lo que él diagnostica como el declive ineludible de nuestra civilización. Claro, y toda esta disección del panorama actual tiene un detonante muy concreto. O sea, la excusa para la entrevista es una noticia literaria, que es el regreso de su personaje más célebre, el Capitán Alatriste. Ujú. Tras casi 14 años, además. Exacto. Tras casi 14 años de silencio absoluto, el autor presenta una nueva entrega que se titula Misión en París. Pero lo que llama la atención aquí no es el lanzamiento en sí, sino, bueno, el motivo detrás del mismo. No hay una epifanía mística ni una inspiración divina repentina que va. No, no, para nada. Es que cuenta en la entrevista que la presión externa rozaba el acoso. Es que menciona a lectores que llegaban a insultarle por abandonar la saga. Ostras, tela. Sí, sí, tela. E incluso seguidores que llevan tatuadas frases de los libros o el mismísimo rostro del personaje. Es que resulta fascinante observar el fenómeno de una creación que devora a su propio creador, ¿verdad? Ya, es increíble. Llegar a un punto donde una obra literaria escapa completamente al control de quien la escribió y se convierte en el patrimonio emocional de miles de personas. El autor confiesa que, para poder escribir este nuevo libro, tuvo que hacer algo que los escritores raramente hacen, que es sentarse a releer todas sus propias novelas anteriores. Claro, para reconectar. Eso es. Necesitaba comprobar si aún era capaz de recuperar el pulso, la voz áspera y el tono de ese viejo amigo. Es un desafío técnico, indudablemente, pero también esconde una profunda confrontación psicológica con su propio pasado. Y en un momento dado de la charla, se menciona el obvio homenaje a Alejandro Dumas y a la figura de los mosqueteros. Sin embargo, el autor se encarga de marcar una frontera nítida. El territorio de Alatriste es infinitamente más sucio, amargo y peligroso. Sí, mucho más crudo. Exacto. Es el reencuentro con un viejo camarada extremadamente cínico. Y aquí hay una declaración que me parece demoledora.
Al comparar su propia vida con la del personaje, el autor, que en la fuente señala tener 65 años, afirma con una frialdad pasmosa que él ya tiene más pasado que futuro. Qué duro suena eso. Que matar para pagarse el pan de cada día. Entonces, planteo esta duda. ¿Por qué alguien con la vida ya hecha decide regresar por voluntad propia a un universo tan oscuro y violento? Pues lo fascinante aquí es que Alatriste trasciende la figura del mero protagonista de aventuras. O sea, se ha erigido verdaderamente como el alter ego moral de Pérez Reverte. Hay un mecanismo psicológico de supervivencia en todo esto. A ver, explícame eso. Pues el autor relata, como durante su juventud, él creía ciegamente en palabras inmensas, palabras escritas con letras mayúsculas, como patria, Dios, bandera, religión o justicia. Las grandes palabras. Exacto. Pero la trayectoria vital, especialmente cuando transcurre en zonas de conflicto bélico, actúa como una auténtica trituradora. Las guerras y la miseria humana van arrancando esas certezas a zarpazos, destrozan esas mayúsculas sin piedad alguna. Claro, la realidad te aplasta y esas grandes ideas se revelan como espejismos absolutos. Sí, pero hay que matizar esa idea, porque no es simplemente que desaparezcan, es que son sustituidas. Cuando el polvo de esas enormes decepciones ideológicas se asienta, el individuo se da cuenta de que las grandes abstracciones no salvan a nadie en una trinchera. Desde luego que no. Lo único que queda, lo único realmente sólido, son unas cuantas palabras inquebrantables, pero escritas en minúsculas. Hablamos de valor, lealtad, amistad, dignidad, coraje personal. Minúsculas inquebrantables. Me encanta el concepto. Es que el personaje de Alatriste es precisamente el vehículo de esas minúsculas. En un mundo que el autor percibe desprovisto de solución o esperanza a gran escala, aferrarse a esos códigos menores es construir un refugio. Es lo que él denomina una barricada moral para protegerse del frío del tiempo que viene. Alatriste, fíjate, no es una historia de capa y espada, es un manual de resistencia estoica. ¡Ostras! Es una perspectiva durísima. Y si ese personaje es el superviviente de un mundo despiadado, resulta obligatorio explorar en qué escuela aprendió su creador semejante nivel de crudeza. La charla fluye de manera inevitable, claro, hacia los 21 años que pasó como corresponsal de guerra. Un bagaje impresionante. Ya lo creo. El contraste que traza entre el reporterismo de su época y el panorama actual no es una simple queja al viento de alguien mayor, es una denuncia estructural sobre cómo se procesa hoy en día la tragedia. Y tanto. Es un análisis sobre el fin de la verdad empírica. El autor describe el modelo del antiguo reportero como un individuo que se desplazaba físicamente al epicentro del horror. Hablamos de lugares como Sarajevo, Angola o el Líbano. Alguien que asumía el riesgo real de perder la vida bajo fuego cruzado y a cambio de ese precio físico proporcionaba información limpia. Información de primera mano. Eso es. El corresponsal clásico no emitía juicios de valor complejos ni sesgos de salón. Su función era ser un notario del desastre. Su ética consistía en certificar de forma aséptica. He visto 26 cadáveres en este mercado. Y punto. Era un filtro humano y moral sobre el terreno. Un filtro que, por desgracia, hoy parece haber desaparecido por completo. La entrevista describe al periodista actual como alguien parapetado en la falsa seguridad de una habitación de hotel, a miles de kilómetros, dedicándose a locutar vídeos que le llegan por satélite. ¡Qué cambio tan brutal! ¡Brutal! Hablamos de imágenes grabadas por la cámara subjetiva en el casco de un soldado, o por la óptica de un dron. El autor advierte del enorme peligro de este formato. Es que esas imágenes ya llegan precocinadas. Claro, ya vienen con intención. Exacto. Son suministradas por los propios ejércitos o por las facciones implicadas. Están filtradas, censuradas y diseñadas por departamentos de propaganda. Menciona, de hecho, casos absurdos donde se han colado fragmentos de videojuegos hiperrealistas en informativos serios, haciéndolos pasar por combates reales. Madre mía, es que es el colmo. Totalmente. Pero, haciendo un poco de abogado del diablo, pregunto, ¿es esto solo la nostalgia de un veterano adicto a la adrenalina o de verdad el avance tecnológico ha destruido la capacidad de informar? O sea, ¿no se supone que más cámaras implican mayor transparencia? Bueno, esa es la gran trampa de la era de la información. Podría parecer que la hiperabundancia de imágenes garantiza la verdad, pero el autor argumenta exactamente lo contrario. Al externalizar la mirada a la tecnología y a las oficinas de relaciones públicas militares, se ha eliminado el testimonio humano independiente. Ya veo.
Antes, la credibilidad de la noticia residía en el cuerpo vulnerable del periodista. Si él estaba allí, la masacre era indudablemente real. Hoy, el diluvio de datos visuales descontextualizados no genera comprensión, lo que genera es anestesia moral. Un vídeo aséptico desde un dron no duele, parece un tablero de ajedrez. Y esto enlaza de forma directa con el motivo exacto que le llevó a abandonar el periodismo. Uf, ese punto de inflexión es escalofriante. Relata el momento en que estaba cubriendo las secuelas de una matanza brutal, con 25 cadáveres tirados en el suelo. Prepara su crónica, la envía con toda la urgencia y la respuesta que recibe desde el control central de la cadena es que no van a emitir el reportaje completo. Ostras. Sí. Le dicen que lo van a recortar a una colita marginal de 30 segundos. Sí, ¿Y la razón? no me lo digas. Pues que ese día se jugaba una final de fútbol importante y los directivos consideraron inapropiado molestar a la audiencia metiendo sangre y sufrimiento extremo a la hora de comer. ¡Qué barbaridad! Darse cuenta de la maquinaria detrás de esa decisión debe ser devastador para un reportero. O sea, no es el miedo a morir por una bala lo que le hace retirarse. Es la constatación de que jugarse la vida no sirve de absolutamente nada si la verdad compite y pierde contra el entretenimiento de masas. Es la banalización absoluta del horror, empaquetado como un estorbo entre la publicidad y los deportes. Es que es muy fuerte. Y en medio de todo ese periplo bélico, hay un conflicto que, según confiesa, rompió todas sus defensas emocionales, la Guerra de las Malvinas. Un tema muy delicado para él. Muchísimo. Afirma que fue la única cobertura en más de 2 décadas donde perdió por completo la ecuanimidad y la obligatoria distancia periodística. No podía ver a los soldados argentinos como simples sujetos de un reportaje, es que los sentía como primos hermanos. Claro, es lógico. Veía en ellos a hijos de gallegos, asturianos o andaluces. Frente a ellos estaba el ejército británico, por el que admitía no sentir ningún tipo de afinidad cultural ni emocional. Y fíjate, las anécdotas de aquel tiempo son sobrecogedoras. Aportan una crudeza histórica innegable. Recuerda su entrevista con el dictador Leopoldo Galtieri y lo despacha con un detalle sensorial muy revelador. Menciona que olía a vino. ¡Qué detalle! Sí, no encontró en él ninguna brillantez intelectual, solo un hombre ebrio de poder y alcohol, enviando una generación entera al matadero. Pero fíjate que el relato más oscuro y complejo tiene sus raíces en un viaje previo a la Antártida, en el año 77. ¡Ostras, sí! Una historia que parece sacada de una novela de terror psicológico. Cuenta que en ese viaje a la Antártida conoció a unos jóvenes oficiales de la Marina Argentina, tipos que describe como encantadores, cultos, guapos. Tipos con los que compartió veladas, bebiendo y tocando el piano en el barco. Gente normal, en apariencia. Exacto. Años más tarde, durante las Malvinas, algunos les sirvieron incluso como contactos, pero la sorpresa macabra llega años después. Cuando ya está de regreso en España, abre un periódico y ve un amplio reportaje sobre la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA. El mayor centro de tortura de la dictadura argentina. Así es. Al mirar las fotografías de los torturadores más sanguinarios, descubre los rostros de aquellos jóvenes encantadores. Nombra específicamente a Alfredo Astiz y a Ricardo Caballo, tipos con los que había compartido confidencias y que en ningún momento dejaron asomar al monstruo que llevaban dentro. Yo me pregunto, ¿cómo se procesa algo así? Pues es la definición perfecta de la banalidad del mal, pero llevada al extremo de la disonancia cognitiva. Existe la falsa creencia de que el mal absoluto tiene un aspecto monstruoso y reconocible. Pero lo aterrador de esta anécdota es el mecanismo psicológico que permite a un ser humano aplicar descargas eléctricas a un prisionero por la mañana y luego tocar a Chopin en el piano por la tarde, con total naturalidad. ¡Qué escalofrío! Esa capacidad de compartimentar el horror es probablemente el descubrimiento más oscuro que alguien puede hacer sobre la naturaleza humana. Totalmente. Y, bueno, hablando de contrastes insoportables, hay un momento en Buenos Aires que califica como el más triste de toda aquella guerra. Sí, lo recuerdo de la fuente. Cuenta que caminaba por la elegante calle Florida, de camino a enviar sus crónicas por Telex, cuando de repente toda la calle estalló en un grito unísono, un grito de gol. La gente celebraba apasionadamente un partido del Mundial de Fútbol de España 82, mientras, a miles de kilómetros de allí, en unas islas heladas, unos chavales mal equipados morían congelados y acribillados. Tremendo. El autor confiesa que en ese instante llegó a pensar que
igual no merecían ganar la guerra. Esa frivolidad extrema de la sociedad, esa desconexión voluntaria ante la tragedia que ocurre en su propio país, sirve de puente perfecto hacia su crítica más feroz. Si te parece que entremos ahí. Por supuesto. Exactamente. Porque si los campos de batalla le enseñaron cómo se manipula y se oculta la muerte, el mundo moderno le ha enseñado cómo se manipula la vida entera de las personas. Aquí entramos de lleno en su diagnóstico sociológico. A ver. Para el autor, el mayor mal de la humanidad en la actualidad no es la maldad pura y dura. La maldad es predecible, siempre ha existido y la historia demuestra que siempre surgen mentes lúcidas dispuestas a combatirla. El mayor peligro, la verdadera amenaza terminal, fíjate, es la estupidez. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque es fundamental entender cómo define él la estupidez. O sea, no habla de falta de capacidad intelectual o de bajo coeficiente intelectual. No, en absoluto. Define la estupidez como vulnerabilidad y docilidad. El estúpido es letal para una sociedad porque es fácilmente manipulable. E ilustra esto con una escena súper cotidiana. Observa una pareja en una cafetería. La chica se pasa 20 minutos íntegros haciéndose fotografías con el móvil, ensayando poses artificiales, revisando filtros, mientras el acompañante espera sumisamente. Una escena que vemos todos los días, claro. Todos los días. Son 20 minutos de existencia dedicados a la más absoluta vacuidad, ignorando por completo que a través de ese mismo dispositivo que sostienen en la mano, tienen acceso inmediato a 3.000 años de filosofía, literatura, ciencia y jurisdicción. Si conectamos esto con el panorama general, lo que ilustra esa escena es el triunfo de la esclavitud voluntaria. Fíjate que retrospectivamente hace 100 o 200 años, un campesino analfabeto vivía en la ignorancia por una barrera puramente estructural. La pobreza y la falta de infraestructuras educativas eran su prisión. Claro, no tenían otra opción. Pero sin embargo, en la actual franja cultural de Occidente, la ignorancia ha mutado en una elección activa. Cualquier persona puede leer a los clásicos griegos o aprender historia contemporánea mientras viaja en transporte público. El mecanismo perverso es que el sistema ha conseguido que se prefiera invertir esa atención valiosa en bucles de validación vacía de 8 segundos. Es como si a una civilización entera se le hubieran entregado de repente las llaves de la mítica Biblioteca de Alejandría, con absolutamente todo el saber acumulado del universo. Y en lugar de abrir con reverencia un solo manuscrito, decidieran usar las instalaciones exclusivamente como fondo estético para hacerse autorretratos junto a los papiros. Es una metáfora perfecta, sí. Es un despilfarro de potencial monumental. Y esta desconexión deliberada de la realidad y del pensamiento crítico es, según expone, el caldo de cultivo perfecto para los nuevos tiranos. Y ojo a esto porque nombra explícitamente a figuras como Donald Trump, Vladimir Putin y Javier Milei. Y antes de seguir, quiero recalcar que no estamos tomando partido político, ni mucho menos. Claro. Solo exponemos lo que dice la fuente, de forma imparcial. Exactamente. Simplemente recogemos su argumento. Y resulta fascinante cómo la fuente agrupa bajo un mismo paraguas a líderes políticos que se sitúan en polos ideológicos completamente opuestos. No se trata de un análisis partidista, como bien dices, sino de identificar un patrón operativo. El autor no lo señala como el origen de la enfermedad social, sino simplemente como síntomas oportunistas de una vulnerabilidad sistémica mucho más profunda. Son el síntoma, no la causa. Eso es. Los verdaderos arquitectos de este panorama, los tiranos que realmente mueven los hilos hoy en día, no visten uniformes militares llenos de medallas. No, visten zapatillas deportivas de diseño, camisetas básicas y dirigen enormes corporaciones en Silicon Valley. Habla de magnates tecnológicos y financieros que han comprendido a la perfección cómo explotar los algoritmos y la segregación de dopamina del cerebro humano. Un negocio redondo. Redondo y peligroso. Para su modelo de negocio, que está basado en la extracción masiva de datos y la economía de la atención, conceptos como la democracia, la reflexión sosegada o los derechos civiles son un monumental estorbo. Un ciudadano crítico con pozo cultural y capacidad de análisis no consume de forma compulsiva ni obedece a estímulos básicos. Y esto nos lleva al punto que más parece enfurecer al autor. ¿Cómo se está preparando a las nuevas generaciones para hacer frente a este modelo? O, para ser más exactos, ¿cómo se las está dejando completamente indefensas? Sí, aborda de lleno la sobreprotección infantil contemporánea. Existe un afán casi patológico en la sociedad moderna por ocultar a los menores cualquier rastro de enfermedad, dolor, frustración o muerte.
Ya, es muy evidente hoy en día. Utiliza la potente imagen del muerto pixelado en los telediarios occidentales cuando se informa sobre conflictos como el de Ucrania. Se borra la crudeza de la realidad, se envuelve el mundo en plástico de burbujas. Subraya que generaciones anteriores convivían con la mortalidad de forma natural. Un abuelo fallecía en casa, la naturaleza se mostraba hostil y eso forjaba un carácter resiliente. Claro, y el gran peligro de censurar el dolor es que se crían individuos de cristal. Siguiendo su visión cíclica de la historia, que es una visión muy influenciada por la lectura de la caída de grandes imperios como Roma, el caos y la escasez siempre acaban llegando. La historia siempre se repite. Siempre. Y cuando los cimientos de este estado del bienestar tiemblen, estas generaciones criadas entre pantallas protectoras y advertencias de contenidos no tendrán ningún resorte psicológico de supervivencia. El impacto con la realidad va a ser devastador. Y claro, tras escuchar un diagnóstico sociológico e histórico tan sumamente sombrío sobre el colapso que nos acecha, resulta inevitable plantearse una cuestión vital. ¿Cómo puede alguien que se autodefine como escéptico, que afirma estar profundamente amargado y que muestra tanta agresividad intelectual frente a la estupidez generalizada, cómo puede encontrar algún atisbo de belleza para seguir levantándose cada mañana? Pues contra todo pronóstico, el refugio no está en España, sino cruzando el Océano Atlántico. Llegamos así a la devoción casi religiosa que el autor siente por la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué maravilla de ciudad! Sí. Para él, Europa en general y España en particular han sufrido un proceso atroz de desculturización. Considera que el viejo continente se ha transformado en un parque temático estéril pensado para el consumo rápido de turistas. Una fachada sin fondo. Eso es. Sin embargo, en las calles de Buenos Aires encuentra un reducto milagroso de la elegancia en la cultura de la vieja Europa. Caminar por la capital argentina no es simplemente un cambio geográfico para él, lo describe como un viaje en el tiempo, a un espacio donde el respeto por la palabra y la dignidad de las formas aún palpitan. Y sus estancias allí se componen de rutinas que, fíjate, suenan a auténticos rituales de resistencia. Pasear sin ninguna prisa por la avenida Corrientes, saborear una porción de pizza clásica en Los Inmortales, buscar un rayo de sol para leer en el barrio de La Recoleta. ¡Qué envidia! Ya te dijo. Habla de caminar sintiendo la compañía de los fantasmas literarios de Jorge Luis Borges o de Roberto Arlt. Pero esta conexión emocional no nace en el vacío, ¿eh? Tiene una raíz biográfica preciosa y muy temprana vinculada a su propio padre. Ese detalle biográfico de la fuente es oro puro. Relata una imagen de su infancia en la España de los años 30. Su padre, un hombre que él describe como extremadamente elegante, afeitándose frente al espejo del baño mientras canturreaba tangos. ¡Qué estampa tan evocadora! Es preciosa. Ese recuerdo impregnó su mente infantil con la idea de que un verdadero hombre de mundo debía entender los códigos del tango. Preparó su terreno emocional para enamorarse de Argentina décadas antes de pisar sus calles. Y, bueno, más allá de la estética de la ciudad, está su encendida defensa de la ciudad literaria y humana, porque en este punto de la entrevista lanza un ataque frontal contra el esnobismo académico, reivindicando a dos gigantes de la literatura popular argentina, Osvaldo Soriano y Roberto Fontana Rosa. Se trata de una reivindicación del talento que conecta directamente con la gente de la calle. Escritores que, precisamente por vender libros por miles y ser leídos en los transportes públicos o en los talleres, eran mirados por encima del hombro, por la élite cultural. Cuenta como una cierta crema intelectual pedante, o sea, autores que presumían de no vender ni un solo ejemplar porque se consideraban demasiado exquisitos, tildaban a Soriano de vulgar. La soberbia intelectual de siempre. Claro, pero la hipocresía se desveló de forma miserable cuando Soriano falleció. Todos esos intelectuales de Torre de Marfil corrieron a escribir artículos necrológicos y a abrirse paso a codazos para salir en la foto del entierro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué la alta intelectualidad siente esa necesidad visceral de castigar o despreciar el éxito masivo y la autenticidad pura? Pues mira, esto plantea una pregunta crucial sobre qué define realmente a la cultura. Con demasiada frecuencia, los círculos académicos confunden la oscuridad, la pedantería o la inaccesibilidad con la calidad literaria, aislando el arte del ser humano. Ya, totalmente. Sin embargo, la cultura viva, desde la óptica expuesta en La Fuente, es aquella capaz de tomarle el pulso a la existencia, de entender las alegrías y las miserias del individuo común. Fontana Rosa es erigido como el paradigma de esa autenticidad, exenta de cualquier pose intelectualoide.
Ostras, y la anécdota que se relata de Fontanarosa es el mejor ejemplo. A ver, imaginemos la situación. Ambos escritores están sentados en la mesa de una presentación oficial de un libro. Un entorno habitualmente regido por la solemnidad, el protocolo, el silencio. Sí, todo muy estirado. Muy estirado. Y de buenas a primeras, en mitad del acto, Fontanarosa consulta su reloj, se pone en pie y dice con total naturalidad: «Arturo, perdóname, pero juega Rosario Central». Y abandona el recinto sin mirar atrás, dejándolo solo en la mesa para irse a sufrir viendo a su equipo de fútbol. Es buenísimo. Y lo que verdaderamente importa es la reacción que eso provoca. En lugar de generar indignación o ser percibido como una falta de respeto al arte, el público presente estalló en aplausos y carcajadas cómplices. Claro, porque le entendían. Exacto. Si lo hiciera un autor menor parecería una excentricidad calculada para llamar la atención, pero en él era un gesto de una honestidad tan brutal y genuina que no hacía sino confirmar quién era realmente. Ese es el tipo de humanidad sin filtros que el autor respeta profundamente. Por eso Buenos Aires no es un museo de cera para él, es un campo de batalla donde la verdadera cultura aún se defiende en los cafés. Bueno, llegamos así al final de este extenso trayecto que la verdad nos ha llevado desde la sangre derramada en las trincheras, pasando por el frío cálculo de los consejos de administración tecnológicos, hasta el calor humano de las librerías bonaerenses. Si algo queda claro, tras analizar las palabras de este veterano, es que su respuesta ante un mundo que considera secuestrado por la superficialidad no es el activismo frenético. Su respuesta es un repliegue táctico. Cuando se le interroga sobre qué le proporciona felicidad en la actualidad, su respuesta huye de cualquier grandilocuencia. Efectivamente, la lista de placeres es de una sencillez radical muy anclada en lo tangible. Menciona la sensación del timón al navegar por el Mediterráneo impulsado por 15 nudos de viento, el alivio indescriptible de salir ileso tras cruzar una avenida bajo fuego de francotiradores en Sarajevo, sintiendo que simplemente ha hecho su trabajo. Fíjate qué cosas. Admirar a contraluz la silueta de una mujer asomada a una ventana. El sabor de un vaso de agua tras horas en el desierto ardiente. Y, por supuesto, la sobremesa compartida en buena compañía. Pero hay un elemento final, uno que no es negociable bajo ningún concepto, que es llevar siempre encima un libro de bolsillo, ya sea en la sala de espera de un médico, en la terminal de un aeropuerto o en la parada del autobús. La frase que resume su filosofía vital es súper tajante. Dice: sin un libro de por medio nunca hay felicidad. Ese objeto de papel encuadernado es el escudo térmico que le aísla del ruido, de la prisa y de la estupidez que tanto denuncia. Y ese escudo literario encapsula el consejo final implícito para quienes vienen detrás. Ante el colapso cíclico que se vaticina, ante el frío de la incertidumbre institucional de la que hablábamos, la propuesta es preparar con urgencia un botiquín de emergencias personal. Un botiquín muy particular. Sí, porque es un botiquín que no se llena con dispositivos de última generación, aplicaciones de productividad o criptomonedas. Se llena con memoria histórica, con la comprensión del sufrimiento humano, con amores sólidos y con un pequeño y selecto grupo de personas leales. Esos son los verdaderos núcleos de calor cuando falla todo lo demás. Es una reflexión que de verdad invita a parar las máquinas y pensar. Al inicio de nuestra inmersión de hoy, mencionábamos que la vida real no transcurre en un mapa aséptico, sino en un terreno súper complejo y embarrado. Se ha argumentado de forma muy persuasiva que la constante conexión digital, lejos de aportar claridad, ha funcionado como un poderoso sedante moral. Si el diagnóstico de la fuente es acertado y nos encontramos en el ocaso de un ciclo cultural a la espera de una fuerte tormenta, quizás sea el momento de redefinir por completo el concepto de rebeldía. Y de redefinirlo con urgencia, buscando anclajes firmes. El oyente de nuestra inmersión de hoy podría llegar a una conclusión tan inesperada como fascinante. Es muy probable que el mayor acto de insurrección en pleno siglo XXI no pase por la agitación política ni dependa de la última red social diseñada en California. Seguramente no. Quizá la verdadera revolución contemporánea sea un acto profundamente analógico,
Una revolución silenciosa que consista sencillamente en tener el coraje de apagar la pantalla, seleccionar con un cuidado exquisito a quienes dejamos entrar en nuestro refugio personal, abrir las páginas de un buen libro y aprender a sentarnos en silencio, cultivando la propia mente mientras esperamos a que pase el ruido. Elegir desconectarse de la maquinaria para poder volver a conectar con la condición humana. Me parece un gran cierre. Ha sido un análisis intenso, denso y creo absolutamente necesario. Valoramos de manera inmensa el tiempo y la atención que quien nos escucha ha dedicado hoy acompañándonos en este recorrido por la mente de alguien que se niega, con todas sus fuerzas, a que le venden los ojos. Hasta la próxima inmersión.